Buenas tardes, señora Mari, ¿cómo está? Muy bien. Doña Mari, el motivo de la llamada es para hacer unas preguntas frente a los niños con necesidades educativas especiales, frente a la inclusión en las escuelas formales. ¿Sí? Entonces, doña Mari, ¿usted qué conoce por inclusión? Bueno, inclusión es la política de las sociedades con el objetivo de que puedan participar y contribuir en ella y beneficiarse de este proceso de la Listo, inclusión. listo. ¿Qué opina usted sobre la inclusión, señora Mari? Pues es con el objetivo del gobierno incluir a las personas vulnerables ¿Cómo cuál? para tener, para tener un beneficio. Sí. ¿Cómo cuáles personas vulnerables, doña Mari? ¿Cómo? ¿Cuáles personas vulnerables? Vulnerables en cuanto en el sentido económico, en la pobreza, de pronto en la discapacidad que tenga cada persona. Entonces, eso es una vulnerabilidad. Ok, doña Mari, ¿está usted de acuerdo que en el salón de su hijo o nieto haya un niño con necesidades educativas especiales? Sí, porque yo digo que sí, porque todos deben tener los mismos derechos y el hecho de que la persona tenga una discapacidad no quiere decir que no tenga el mismo rendimiento que otra persona normal, que inclusive ellos rinden más que otra persona normal. Señora Mari, ¿cree usted que el Estado tiene en cuenta el nivel de discapacidad al momento de incluir un niño en el aula formal? O sea, ¿usted cree que el Estado dice como que, ay, este niño tiene menos discapacidad, metámoslo acá, o este niño tiene más discapacidad, metámoslo allá? ¿Usted cree que ellos hacen eso? Sí, sí he escuchado inclusive he estado con personas que les han rechazado, si han tenido ese problema de que los tienen menos en cuenta a las personas, o sea, ese derecho se lo quitan a las personas. Ok, doña Mari, usted como persona natural, ¿cree que aportaría a la inclusión? Bueno, yo digo que la inclusión es un derecho del gobierno y se debería de responsabilizarse más en esa inclusión para las personas de vulnerabilidad y que el gobierno ¿cómo le explico? No las ha tenido en cuenta en ese problema de la vulnerabilidad de la persona. Listo. Doña Mari, ¿usted piensa que los docentes tienen la disponibilidad de enseñarle a un niño con discapacidad? ¿Cómo la pregunta? ¿Usted cree que los docentes tienen la disponibilidad de enseñarle a un niño con necesidades educativas especiales? Sí, claro, porque yo digo que ellos van preparados para esa formación de las personas y entonces yo digo que sí están en la capacidad de enseñarle a los niños. E inclusive hay niños que se cree uno que son discapacitados, pero son niños que captan muy rápido. Doña Mari, en su entorno social o familiar, ¿ha visto discriminación hacia alguna persona de su familia o sociedad? Sí he visto directamente en mi familia no, pero sí en parientes, sí los he visto y he visto y en amistades. Listo, doña Mari. Doña Mari, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Muy buenas tardes, estamos con la profe Nancy Jojoa. Profe, buenas tardes. Buenas tardes, soy Nancy Jojoa, soy licenciada en educación básica con énfasis en educación artística y estoy trabajando este año con estudiantes de primera infancia, pues especialmente enfocada en danzas. Listo, profe, en el tema de la docencia en su colegio, ¿usted qué opina sobre la inclusión? Bueno, la verdad, hoy en día, y especialmente, bueno, en todos los colegios, pero especialmente en los colegios del distrito, hay una política educativa donde se amplió la apertura hacia la inclusión, hacia la educación
asequible para todos. Entonces, a nosotros o en el colegio especialmente tenemos o está nombrado como un colegio donde permite y donde tiene bastantes cupos para niños en inclusión. Entonces, pues teniendo en cuenta que la inclusión, la diferencia, o sea, al hablar de inclusión, hablamos de Bueno, profe, frente a lo que opinó sobre el tema de la inclusión, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que los niños, niñas o adolescentes estén dentro de una educación formal? ¿Qué opina sobre eso? la verdad, La verdad. tengo ciertos puntos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque lamentablemente, dentro de este contexto en el que estamos actualmente, la mayoría de docentes, si no es por decir todos, no tienen la disposición, la academia, las herramientas, a pesar de todo lo que ha entregado Secretaría de Educación, a pesar de todo lo que ha entregado todo el sistema de inclusión, pero no hay herramientas. La cantidad de estudiantes que hay en un salón y no permiten que haya un proceso adecuado con ellos. Sí, o sea, sí sería viable el hecho de que estos chicos tengan contacto, por decirlo así, con los demás estudiantes, tengan una relación normal desde la parte convivencial. Obviamente también se manejan muchas cosas porque pues el entorno educativo y con los chicos es fuerte, pero en el manejo del aprendizaje, en el manejo curricular, en el manejo todo eso me parece muy denso porque ¿cómo lo diría? Bueno, hay especialidades en los niños, necesidades diferentes por salón que tiene que solventar un docente. Y con tanto parámetro que tiene Secretaría de Educación, que para hacer la cobertura de estos chicos, hay chicos que requieren de tener un asistente médico, de enfermería, un asistente, hay otros que Compra. requieren tener una sombra, que estén con ellos pendientes, que estén todo el día. Y un docente solo realmente no lo puede hacer, porque uno tiene en cuenta que hay grupos de 40 estudiantes. Dentro de esos 40, y lo he visto en mi colegio, dentro de esos 40 hay profesoras que tienen 4, 5, 6 niños con, de inclusión y tienen que hacer maromas porque hay chicos que tienen problemáticas muy fuertes. Hay unos que son con agresividad, hay unos que son autistas, hay unos que tienen manejos, pues bueno, ya discapacidad o algo así físico. Entonces es complejo para, tanto para los niños, para el resto del grupo y para el docente. Ok, No, eso me parece como que no están en acuerdo lo que tanta política y tanta cosa que hay no está, no, como que no empata con lo que se ve en la realidad. ok, profe. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que los docentes tienen disponibilidad para atender a esos niños? O sea, se dice, sí, todos quisiéramos atender a los niños, ¿cierto? Pero Sí, hay algunos docentes que no tienen esa disponibilidad o no tienen como esa disponibilidad tampoco de aprender, ¿sí? Tampoco, o sea, ni de decir, como que la secretaría le quiere dar un curso sobre síndrome de Down, tómelo, profe, y los profesores son como, ay, no, qué pereza eso, ¿para qué eso? ¿Usted qué opina sobre eso? sí, es como todo, en todos los gremios hay de todo y el educativo, el sector educativo no hace la diferencia. Sí, hay capacitaciones y entregan, en ocasiones entregan como ciertas cursos o pues sí, herramientas para uno acercarse al tema. Hay docentes que tienen toda la disponibilidad, lo realizan. Hay docentes que la verdad, pues es necesario decirlo, que ya por su cantidad de tiempo laboral, ya no se van a someter o no van a ceder a un nuevo aprendizaje, a un cambio en su rutina en el aula. Entonces, eso ha sido chocante en cierta parte del gremio de docentes. Afecta. La otra es que hay personas o hay docentes que tenemos toda la disponibilidad, que participamos de todas las capacitaciones y tenemos todo el anhelo de hacerlo porque sí nos interesa, pero
la verdad hay ciertos choques emocionales y mentales también en los docentes, que les afecta de tal manera el trato o la forma como hay que llevar a ciertos niños para que asuman un rol dentro del salón, que es muy difícil y los docentes a veces en su emocionalidad y en su parte psicológica de pronto no lo alcanzamos a Asimilar. ¿cómo diría?, percibirlo, a asimilarlo. Entonces es complejo eso también, es que ahí juegan muchas cosas, como la gana, o sea, el gusto de hacerlo, pero también mi disposición mental y emocional que afecta, o sea, porque son niños. Y física también porque eh, conozco docentes que por su edad, porque hayan como 30 años en la secretaría o 25, no sé, eh, ya no les interesa, o sea, no les interesa tener un niño con inclusión, o sea, no les interesa lo que usted dice, esforzarse, eh, ¿cómo se dice esa palabra? Esforzarse y retarse como docente, o sea, retarse a, o sea, quiero hacerlo, o sea, quiero intentar con este niño, quiero tener, mirar qué puedo hacer con este niño. Hay docentes que no lo hacen, hay docentes que no les importa eso, ¿sí me entiende? Hay docentes que no les Sí, importa. hay docentes, así como todo, hay docentes que no les interesa porque finalmente, y pues hay que ser realista, hay gente que ya lleva muchísimo tiempo, ya están, inclusive ya están pensionados. Entonces son cosas que ellos ya ven, es un desgaste más. Y los chicos, en el manejo de inclusión es necesario uno entregar más de forma vital, o sea, de corporal, uno tiene que, De forma humana, o sea, más que todo ellos, como, no una disposición física, sino una disposición humana, o sea, que usted diga, o sea, ¿qué le puedo brindar a este niño con discapacidad? O sea, sí, qué puedo como sembrarle para que ese niño en su futuro se acuerde de uno como docente positivamente? Esto también me sí, parece que es importante. y bueno, eso es una cosa, y la otra también es que no, pues a mí me parece que tampoco es como justo, pues con los niños también, con los niños de inclusión, someterlos o no someterlos, llevarlos a que ellos tengan que interactuar con esa clase de personas, ¿sí me vamos a entender? Tras de que tienen que empezar a asimilarse y sumergirse en el mundo con los demás compañeros para que también la autoridad, o sea, el docente que tengan ahí o el orientador o la persona que tengan ahí para que los guíe, no tenga esa conexión. Entonces es también como, me parece que es como algo, como un facilismo, es algo de facilismo que han hecho con la política educativa de inclusión, dejar que no metamos en cada colegio cantidad de niños y ya no es desplazarlos y no es apartarlos, pero sí digo, listo, hágase, pero con todo el requerimiento que necesita, con las personas que necesita, con la enfermera, con la sombra, la parte del equipamiento, ellos necesitan muchos elementos, los espacios, no es lo mismo de encerrar a 40 estudiantes Disponibilidad, la que disponibilidad del aparentemente, espacio. sí, el espacio, porque tenerlos encerrados, hay chicos O que por son de, ejemplo, en el colegio, ningún colegio, o sea, donde yo trabajo también, teníamos un niño en el pasado que se llamaba Andrés y nunca en el colegio yo vi una rampa para que el niño pudiera subir por una rampa a un tercer piso. Cuando imagínense, dice, listo, el niño está en inclusión, estaba en sexto, pero qué disponibilidades tenía para que el niño, Dios no lo quiera, el niño siempre tenía sombra, pero qué tal que un día de esos el niño saliera corriendo emocionado y se cayera del tercer piso. ¿Sí me entiendes? O sea, no hay una disposición de la infraestructura de un colegio tampoco. no, y eso sí implica una responsabilidad grandísima, porque, por ejemplo, en el caso, o sea, hemos tenido niños que son con autismo escapista, algo así, es que sí, tienden a no mantenerse en el espacio y entonces toca recurrir a la reja, recurrir al ganchito y cerrar, mantener cerrado, y es terrible, o sea, me parece terrible tener que forzar a un niño O por sea, el que hecho no le de que no nazca, podemos estar solo con él. claro, que no le nazca, sino que toque como encerrarlo en una cárcel. Usted tiene que quedar acá a las seis Sí, horas estudiando conmigo, le guste o no le guste. A mí entonces me ahí es donde se tocó, tiene que hablar de la flexibilidad, tanto en el horario como en el currículo del estudiante, porque también hay una pregunta sobre eso. los Entonces, días usted y me todo eso. dice, ¿usted considera que es importante la flexibilización curricular en una institución? O sea, de lleno, de lleno. Y ahí hay un problema también grande,
porque es que yo pienso que todo ha sido más de disposición, porque sí, ahí está la compañera que nos colabora con los PIAC, con todo el manejo de la flexibilización del currículo, se entregan planeaciones, pero entonces el acuerdo que debe haber entre la docente y la que maneja toda la cuestión de inclusión, toda la parte de inclusión del colegio, a veces no llegan a acuerdos. Entonces, al docente se le hace un poquitico más trabajo tener que cambiar ciertas cosas para que el chico para que el estudiante comprenda o reciba los contenidos que son los básicos que debe recibir. Ok, con el tema de los docentes, tienen un poco como de disposición, algunos sí, algunos no, que tienen como un problema como de temor hacia esta comunidad, cualquier tipo de comunidad con discapacidad, ya, llámese sordo, llámese síndrome de Down, eh, llámese comunidad de los ciegos, o sea, todo el mundo tiene miedo de cerrar hacia eso, ¿no? Pues no Todo, tanto, bueno, siga. no, dime tú. Bueno, profe, entonces, ¿usted considera que existen factores que dificulten o positivamente el proceso de adaptación de las personas con discapacidad? Sí, yo creo que hay factores que afectan de forma positiva y negativa en los procesos de... Bueno, entonces los que son, me parece que son factores internos que afectan ese proceso de adaptación dentro de la institución son la planta física, cuando hay discapacidades físicas en estudiantes, no hay, en ocasiones, y hay colegios que ya son de añitos de construcción, no tienen el espacio, la disponibilidad para favorecer el camino de los chicos. Y también en el manejo de lo que hablábamos anteriormente, La las disponibilidad. herramientas, la disponibilidad de los docentes, las herramientas, todo lo que le puede llegar, o sea, lo que puede ofrecer un docente desde su disposición personal. Entonces, eso pienso que también afecta de forma, pues, negativa. Positiva también, lo mismo, la disposición de los docentes, porque es que no hay que negarlo, hay docentes que entregan todo en su trabajo con el tema de inclusión, como hay docentes que no entregan, pues, gran cosa. También, bueno, externos, se podría hablar de la movilidad. Hay espacios donde no hay movilidad. Cuando los La papitos misma tienen que, infraestructura de las calles, de eso los no barrios. deja. No, y también hay que mirar que cuando hay padres de familia con escasos recursos y con niños con ciertas discapacidades, hay papás que no se pueden desplazar con los niños. Hay papás que no tienen la ruta, no tienen el beneficio que les dan para poderlos desplazar. Y hay en ocasiones donde también le ubican cupos de localidad Al otro a lado de otra la localidad. ciudad. Sí, y les queda extremadamente difícil trasladarse. También las CPS, porque cuando no hay procesos internos dentro del colegio y no se pueden hacer, es porque los papitos o las CPS no les han permitido el diagnóstico de lo que tiene cada estudiante para que puedan llevar un proceso interno en el colegio. Y esa es la dificultad, por ejemplo, en el colegio que estoy, allá se ha visto mucho eso, porque hay niños que uno como docente focaliza y ve la situación y dice, bueno, este niño, y va y reporta, el niño presenta esto, pasa tal cosa, él actúa de tal forma, posiblemente puede ser algo. La orientadora y las personas que son de inclusión miran el caso y dicen, sí, efectivamente, pero como hay una norma desde Secretaría de Educación que no se les puede ayudar o no se pueden incluir esos estudiantes hasta que no haya un diagnóstico externo de EPS o de una entidad que respalde ese estudio, entonces no se puede hacer nada. Y cuando se pide eso a los papás, pues los papás, ¿cuál es la problemática? No me dan cita, no hay especialista, no Tengo que tienen el esperar dinero, que la tutela reviente. y eso no permite que haya un proceso y se pasará el año y hay niños que no llevan un buen proceso y serán aparentemente los niños que no avanzaron, pero
ellos tienen su situación, sino que no han tenido un diagnóstico y no se ha podido realizar el proceso. Por tanto protocolo, por tanta papelerío, que a veces hay mucha, ¿cómo se llamaría eso? Documentación. Sí, que piden tanto protocolo para que un niño pueda acceder a X o Y programa. Entonces, eso les retarda los procesos. O que tengan resultados con X o Y situación. O sea, por ejemplo, Sí. una mamá que pase una tutela para que le envíen a su hijo una sombra, pero entonces en los estudios y según para ellos no es importante No es importante, o eso no es estoy de acuerdo. prioridad, pero O no hay uno se da prioridad porque no cuenta hay que sí cantidad. es prioridad, porque en las instituciones educativas uno lo ve 6 horas, porque es uno es el que está detrás del niño, como venga, por favor haga esto, venga, trabajemos en esto, venga, intentemos esto, y el niño siempre no, 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 no. Entonces uno dice, no, fue puerca, uno ya se cansa, o sea, por más disponibilidad que uno también lo tenga, uno dice, no, o sea, estoy cansado de estar dedicándome a uno y olvidar a 39 más. ¿Sí me entiende? Sí, Porque sí, eso pongo sí esa pasa. actividad de sumar a 39 mientras me dedico a este uno para que Sí. aunque se aprenda a leer los números o a escribirlos, entonces es más complejo esa situación. No, y que también pues, en el sistema educativo a veces lo que buscan es la forma de trabajo. O sea, lo que buscan es usted como docente entregue, haga, mire, responda en esto, responda al otro y no dejan. O sea, muchos resultados, pero no permiten que haya un proceso en cada cosa, en cada situación. Entonces es complejo eso, pero pues de alguna forma pienso que la idea es hacer el mejor trabajo con los chiquitines, con los estudiantes, entregarles lo mejor y lograr que se lleve un proceso efectivo con cada uno. Bueno, profesora Nancy, ¿alguna otra inquietud o aporte que tenga frente a ese tema de inclusión y a la disponibilidad o recepción que tienen los docentes frente a los niños con discapacidad? Pues la verdad yo siempre he pensado, y pues hablo desde mi trabajo, que uno debe hacer con los estudiantes, sean de inclusión o no sean de inclusión, y en este caso pues enfocándonos más en los de inclusión, hacer con ellos como si fueran nuestros hijos. ¿Cómo uno le entregaría el tiempo? ¿Cómo uno trabajaría con sus hijos? ¿Cómo uno le entregaría un trabajo? Se esforzaría para que entendieran, o sea, darles como más allá de lo que uno está normalmente a entregar, Señora, porque finalmente los chicos, pues uno a veces es la tabla de salvación para muchos de ellos, no solamente como el momento en el que ellos se encuentran un escape para hacer ellos, y si nosotros no le entregamos lo que es, ahí vamos a generar un choque y no se les aporta ni se les ayuda en gran manera. profe, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias a su merced por la invitación. De verdad, profe, necesitamos muchas más docentes como usted, que tengan disponibilidad y que nos tomemos en serio este tema. Es muy importante entender que muchos niños encuentran en nosotros es un resguardo, una Sí, tranquilidad y tenemos que hacerles llevar la vida más amena. estoy de acuerdo. Muchas gracias. Feliz día, hasta Bueno, luego. bueno.